Señoras y señores, amigos, bienvenidos. Hoy, como todas las semanas, venimos a hablarles de aviación. Y para hacerlo me acompaña un amigo, sobre todo un amigo, un historiador aeronáutico, aparte de un abogado y un montón de cosas más, que ya los habituales del programa conocen, porque entre otros títulos que tiene, pues tiene uno que a nosotros nos importa. Es amigo de honor del programa, don Julián Oller. Don Julián. Buenos días, Pepe. Una vez más, encantado de estar aquí con vosotros nuevamente para charlar de cosas del aire y cultivar nuestra afición, que es el aerotrastorno, como todo el mundo conoce. Efectivamente. Bueno, pues don Julián Oller comparece hoy aquí porque recientemente ha pronunciado una conferencia en el seno de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana. Y yo, como sé que siempre que don Julián Oller habla de aviación, pues tiene un montón de cosas interesantes que decir, lo he comprometido para que viniera. Y él, siempre que yo se lo digo, pues viene porque, ya digo, es amigo mío y amigo del programa. Vamos a hablar de aviones antiguos. Vamos a hablar de aviones antiguos. No, ni siquiera de aviones antiguos. Yo diría que vamos a hablar de máquinas voladoras. O sea, no le podemos colgar todavía la etiqueta de avión. De aviones, son una... Sí, son balbuceos. Esta conferencia que tú has mencionado es una conferencia que pronuncié yo en Madrid hace finales de octubre, dentro de las 16ª jornadas de historia aeronáutica que organiza la Fundación AENA, y que fui invitado a participar en ellas. Y entonces se trataba de hablar, me pidieron que hablase de las primeras máquinas voladoras construidas en España. Entonces ese es un poco el tema de la conferencia. Algunas cosas las sabíamos, otras hemos tenido que investigar y otras incluso las hemos descubierto después de aquella conferencia de investigando. Sí. Hay poca información. Piensa que cuando en esta época, estamos hablando del cambio de siglo XIX al XX y la primera década del siglo XX, ¿no? Había un personaje que se dedicaba a tratar de hacer una máquina con la pretensión de volar. Pues de entrada decían que estaba loco, que estaba como una regadera, no lo hacían caso, se lo tomaban a broma, y luego si resulta que aquello funcionaba, entonces, bueno, no hacían como en el siglo XVIII, decir que tenía un pacto con el diablo y denunciarlo a la Inquisición, pero poco más o menos. Entonces, la prensa de la época, las fuentes escritas, muchas veces no recogen estos hechos. Y cuesta trabajo el investigar en esta materia. Yo puedo decirte, por ejemplo, que nosotros el año pasado conmemoramos aquí en Valencia, como tú sabes, el centenario del primer vuelo que estábamos convencidos que lo había llevado a cabo Joan Oliver en Paterna el 5 de septiembre de 1909. Bueno, pues ahora a mí se me han planteado mis dudas, porque en las investigaciones que hemos hecho para esta conferencia resulta que me han aparecido dos proyectos más o menos coetáneos que estamos investigando, pero que uno de ellos, por lo menos, pues tiene la pinta de que por lo menos realizó también un vuelecito tipo salto como el de Oliver Dibret, y fue un mes antes, ¿no? O sea que andan así pisando los talones, y es algo realmente apasionante el descubrir, sobre todo, la extraordinaria inquietud que había en España, como en todo el resto del mundo, en aquella época. Hemos descubierto nuevas máquinas, hemos descubierto nuevos proyectos, y estoy convencido además que no son todos los que están. O sea, están todos los que son, pero no son todos los que están. O sea, que todavía iremos descubriendo nuevos proyectos, porque hay grandes zonas de España de la cual no tenemos noticia de que hubiese ningún proyecto en marcha. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que zonas con la creatividad, por ejemplo, de Andalucía o de Asturias o de Santander o tal, que no estuvieran presentes en estas es posible, en esta carrera por el aire. Que en aquella época surgía un elemento que movía el asunto, y a su alrededor es donde surgía el ambiente. Si en una zona no surgía ese elemento primero, pues no había ese movimiento. Luego, en la investigación yo veo un punto... Sí, pero piensa que aquí andábamos con un par de años de retraso, o 3, respecto al vecino, respecto a Francia. Entonces las noticias llegaban aquí de lo que se estaba haciendo en Francia. Sí. Y es muy difícil pensar que no sé, que a ningún sevillano se le moviese el cuerpo para decir, voy a ver de qué va esto, ¿no? Por ejemplo, se agregaba al grupo de Madrid, al grupo de tal. No lo sé, pero por eso te digo que eso queda, ahí hay un desierto que queda por investigar.
Hemos descubierto que, por ejemplo, que lo que sabemos hasta ahora se concentra básicamente en tres grandes núcleos que son un núcleo en el norte, digamos el triángulo San Sebastián, Pamplona, Vitoria, en ese triángulo, un grupo ahí, otro grupo en torno a Madrid y un grupo muy importante en Valencia. Son los tres núcleos fundamentales que llevan a... ¿Y mi aviador? El aviador Piñeiro. Y Piñeiro, no, ese es posterior. Piñeiro es posterior. Sí, además Piñeiro es piloto, siglo, Piñeiro sí. no es constructor. Él compra el avión. Lo que nos hemos preocupado es básicamente de diseñadores. Entonces hay algunos que diseñaron máquinas que no las llegaron a terminar y no llegaron a volar. Otros que diseñaron máquinas que las terminaron de construir, pero que en el primer vuelo se acabó, y otros que por el contrario tuvieron éxito. Nos aparecen nombres que serán gloriosos, o sea, por ejemplo, descubriremos cómo ya en 1910 un personaje como Juan de la Cierva, que entonces tenía solo 15 años, ya se andaba con Barcala, y Pablo Díaz se andaba preocupando de diseñar máquinas voladoras y construirlas y volarlas, que es lo más importante. Y lo mismo que Heraclio Alfaro o que Eduardo Barrón, hay una serie de nombres gloriosos que luego continuarán diseñando y continuarán construyendo. Pero otros, por el contrario, harán una prueba, incluso algunas pruebas que funcionan, pero que ya no será debut y despedida, ¿no? Alguno como Léonce Garnier pues hará su primer avión, lo diseñará él, lo construirá, lo volará, pero luego llega a la conclusión de que le resulta más seguro comprarlos ya hechos a constructores acreditados que el seguir investigando. Pues si te parece arrancamos con esa presentación y sobre ella nos vas contando todas esas cosas. Pues vamos allá. Juancho, compañero. Vais a perdonar porque en la presentación que vamos a hacer hay mucha diapositiva que hoy no vamos a utilizar y las iremos pasando así rápidas, porque si no tendremos tiempo. Claro. Pues el programa de televisión. Bueno, pues presentación de la Fundación Aérea. Sí. Este es el Abuelo Cebolleta, que cuenta sus batallitas, ¿no? Sí, me das miedo con el dedo así, cuidado. El tema que tratábamos era del Brunetal Vilanova y otros extraños aparatos. Pasemos de diapositiva, lo que hemos mencionado, sigamos pasando. Estos son los legendarios, como el Infirnás o el Diego Martín Aguilera. Pasa, por favor. Sigue, andando. Y aquí tenemos ya la primera noticia que tenemos es de Celestino Bayo. Celestino Bayo es un señor, es un capitán de infantería, bueno, teniente cuando empieza a trabajar con esto, destinado en Valladolid, destinado en Pamplona, y que empieza a trabajar con la construcción y vuelo de planeadores tipo copiados de los de Octave Chanute. Y subrayo lo de copiados. En los primeros tiempos del diseño aeronáutico, todo el mundo se copia descaradamente, unos de otros. Si nosotros vamos viendo fotografías, y esto me recuerda a un tal, esto me recuerda a un tal, y es que se copiaban con un descaro total. Yo creo que también el espionaje anda... Sí, no, por supuesto, pero es que entonces la gente incluso estaba encantada de que le copiasen, porque eso les hacía más famosos. Entonces Octave Chanute, que es un ingeniero francés que vive en Estados Unidos, se preocupa de diseñar una serie de planeadores que funcionan bien, y Celestino Bayo construye uno que es muy parecido a los de Chanute, vuela con él, realiza experiencias con él entre 1907 y 1910, hasta que es admitido como alumno en el primer curso de pilotos de la aviación militar, y entonces ya se dedica a volar, y por cierto, se dedicará poco, porque al año siguiente morirá. O sea, es la primera víctima de la aviación militar española, el primer caído. Muere precisamente realizando un entrenamiento para los exámenes finales del curso de pilotos, ¿no? Pasemos de diapositiva y ya tenemos a Heraclio Alfaro, que junto con Ramón Ciria y Pepe Martínez de Aragón construyen un planeador en 1909 en Vitoria. Sabemos que lo vuelan en el famoso Monte de la Tortilla, donde ahora en las fiestas de Vitoria hacen los conciertos de jazz y toda esa historia. Lo vuelan ahí y lo vuelan con éxito. Sigamos. Y luego tenemos en Valladolid también dos capitanes de ingenieros que construyen también una serie de planeadores, los vuelan y no sé qué pasa. Un momento.
Cuestión de móviles. Construyen una serie de planeadores y los vuelan sin ningún problema. Pasa de diapositiva, por favor. Tenemos ahí una serie de vuelos de estos planeadores que también son inspirados en los de Chanit, o sea que eran los más fiables en aquella época. Pasa. Y tenemos esas fotografías. Construyen luego un avión, que es un avión bastante curioso, que construyen también Cañellas y Gómez. No está comprobado que llegase a volar. Lo construyen con una estructura que nos recuerda a uno de los primeros aviones de Curtiss, el Jumbug, pero no está constatado que volase. Sigamos. Y aquí tenemos el famoso planeador de Juanito de la Cierva, Barcala y Díaz, que lo prueban en los altos del Hipódromo de Madrid, que vuela perfectamente y que ya les anima a seguir diseñando y haciendo cositas, ¿no? Eran tres críos, ¿no? Eran tres críos que bueno, pues Pepe Barcala, su padre era ingeniero, Juanito de la Cierva, su padre era ministro, y Pablo Díaz era un chiquito que su padre tenía un taller de carpintería en Madrid, en la calle Velázquez, que no debía ser lo que hoy es la calle Velázquez, o sea, era otra cosa, porque, vamos, hoy es impensable que en la calle Velázquez pueda haber un taller de carpintería, y en el taller del padre de Pablo Díaz es donde construyeron el bicho este. Pasemos. Luego tenemos algún susto, ¿no? ¿Perdón? No, con este no tuvieron ningún susto, no. Con este voló perfectamente. Y ahora tenemos un personaje muy curioso, que es Antonio Fernández Santillana. Este es un hombre de Aranjuez, nacido en Aranjuez, pero que es sastre, su padre era sastre también, él es sastre, sus tres hermanos son picadores de toros, son el Largo, el Chano y el Chanito, pero además picadores que picaban en la cuadrilla de Belmonte y del Gallo y de toda esta gente, o sea, eran de primera división. Este chico, Antonio Fernández, se hace sastre como su padre y decide que para hacer negocio con la sastrería no hay que salir de Aranjuez y se marcha a París. Se establece como tailleur de dames, o sea, como sastre para señoras, como modisto, monta un taller en París, se casa con una señora francesa. Luego la mala salud de su esposa hace que se trasladen a vivir a Niza, pero mantiene la tienda de París, y este señor en un momento determinado pues deja de medir caderas y bustos y cinturas y se dedica a los aviones, que es lo que le llama la atención. Pasa de página. Construye un extraño biplano, luego lo vuela bastante bien, lo modifica, pasa, por favor, lo construye un segundo modelo modificado, que a mí me recuerda mucho el Racer de Glenn Curtiss, es lo que hablábamos antes, y lo expone ahora tendremos otras fotografías, pasa la diapositiva, por favor, en el primer salón de la aeronáutica que se monta en París en 1908, y en 1909 participa con él en la gran semana de champagne famosa de Reims en agosto de 1909. Luego se lo lleva, sigue pasando, se lo lleva a Antibes, al lado de Niza, en la Costa Azul, en el aeródromo de Labrac, donde se establece y donde lo prueba, y donde pasa otra vez en octubre, creo que recordar que era el 6 de octubre, el 8 de octubre, pues se da un trastazo. Se da un trastazo por tontuna, las tontunas que cometían los aviadores de aquella época, y que era la siguiente. Él ha montado el sistema de mandos de timones y tal, no con cables de acero como se montaron después y como los montaba todo el mundo, sino con cuerdas de cáñamo. ¿Qué ocurre? Pues que una de las cuerdas se estaba rozada, el cordel está rozado, y el mecánico le dice, oye, que eso se va a romper. No te preocupes que aguanta, no te preocupes que aguanta. Aguanta, se la pegó y se mató. Fue considerado un poco como un mártir de la aviación. El ayuntamiento de Niza pues le hizo unos funerales oficiales extraordinarios, pero se mató por una tontería y por culpa suya, además. Pasa de diapositiva, sigue, por favor. Luego tenemos este otro señor que es bastante más interesante desde mi punto de vista, aunque tenga menos prensa. Este es Enrique Sánchez Tarazona. Enrique Sánchez Tarazona era un ingeniero de caminos, nacido en Vall-d'Uxó, y que se había especializado en tráfico marítimo y señales marítimas y puertos, ¿no? Hasta el extremo de que participó en numerosos congresos, publicó muchos trabajos en la revista de Obras Públicas, estaba acreditado. Fue enviado a París a un congreso de señales marítimas, formando parte de la delegación oficial del Ministerio de Fomento, y decidió quedarse allí porque le gustaba más. No sé si habría algún otro motivo, pero se quedó.
Con el tiempo se dedicó a construir automóviles, montó una fábrica de automóviles que tuvo bastante éxito y estuvo funcionando hasta que, creo que fue después de la Primera Guerra Mundial, en el año 19 o 20, que vendió todos los activos de esa fábrica a una firma británica, que siguió fabricando hasta los años 20, por ahí, siguió fabricando automóviles y luego se dedicó básicamente a vehículos industriales. Yo he visto autobuses y camiones con su marca todavía, ¿no? los Thames, o sea, del nombre del río, ¿no? Pues los Thames compraron los activos de Sanchis Tarazona, ahí hay algunos de los coches. Bueno, en un momento determinado, en 1908, se le ocurre decir, pues voy a construir un avión. Y va a construir un aeroplano que diseña él, según decía, utilizando para construirlo simplemente obreros valencianos residentes en París, cosa que a mí me resulta bastante extraña, ¿no? Pasa de diapositiva, por favor, y construyen el aparato este. Cuando el Ayuntamiento de Valencia se entera de que este hombre está construyendo un aparato y que lo está terminando y tal, dicen, tate, para la Exposición Regional Valenciana de 1909, que nos lo traemos y que lo exhiba aquí. Sanchis Tarazona dice que de acuerdo, lo terminan, pero lo llevan a Issy-les-Moulineaux para volarlo en pruebas, en abril de 1909. El avión, como ocurría muy frecuentemente, al aterrizar rompe y no está reparado a tiempo para llegar aquí en mayo a la exposición. Por lo cual, exacto, por lo cual no estará presente aquí. Sí, sigue, por favor. Y ves, estos son detalles del avión de Sanchis Tarazona. Sigue. Este es el avión de Sanchis Tarazona en Issy, poco antes de averiarse, de romperse. Continúa, por favor. Y ya ahora tenemos ya uno de nuestras nuevas incógnitas, uno de nuestros descubrimientos. Resulta que en una fuente bastante extraña, es decir, una fuente bastante extraña por lo sorprendente, es decir, un boletín quincenal que editaban los padres claretianos de la misión de Santa Isabel de Fernando Po. ¿Cómo encuentra usted esas cosas? Toma ya. Resulta que aparece la noticia de que en Valladolid, en julio de 1909, hay un señor que ha hecho volar un avión. Y es un jesuita, se llama Enrique Ascunce, que está destinado en Valladolid. Luego, en 1915, pasará destino a Francia, estará de director del Colegio de los Jesuitas de Burdeos, y luego terminará iba a decir vida profesional no, porque luego, pero su vida como científico. Era el clásico jesuita, matemático, físico, etcétera, y mucho científico entre los jesuitas, sí. Que terminará de director del Observatorio del Monte Higueldo en San Sebastián, sí, ¿no? Bien, pues este Enrique Ascunce parece ser, según el boletín y luego he comprobado en la prensa de la época que efectivamente que el boletín de los claretianos simplemente reproducía lo que decía la prensa de Valladolid, que en julio de 1909 pues este señor ha construido un avión y lo ha hecho volar, ¿no? Y lo ha hecho volar e incluso han subido a él 2 o 3 personas, cosa que a mí ya me resulta un poco difícil de creer. Y que no haya más que ese pequeño reflejo. Yo personalmente creo que este señor lo único que hizo fue construir un aeromodelo. Un aeromodelo puede que de gran tamaño, que lo hiciese volar, que volase perfectamente, pero que no fuese otra cosa más que eso. Pero ya nos implica que en Valladolid había otro núcleo, junto con Cañellas y Gómez, que hemos dicho antes, que estaban también investigando en esto. Pasa por favor. Pasa de diapositiva, por favor. Y aquí este sí que es otro proyecto más serio, el proyecto AMA. El proyecto AMA, de iniciales de Amestoy, Mújica y Azcona, está integrado por 3 señores, 3 jóvenes muchachos, alguno ya casi treintañero, de todos modos, de la buena sociedad de San Sebastián, o sea, hijos de familia bien, con mucho dinero, que eran muy aficionados a los deportes de motor y que se habían entusiasmado por la aviación porque cruzaban a Francia frecuentemente, lógicamente a jugarse las pesetas en el casino de Biarritz, y de paso se habían enterado de las cosas aeronáuticas que se hacían por Francia y tal. El resultado es que en 1900 pasa de diapositiva. Posiblemente haya un Este señor de la flecha es Felipe María Azcona, que luego en 1922 llegará a ser alcalde de San Sebastián, y el otro, el pequeñito que hay a la derecha, es Vicente Amestoy. El que hay a la izquierda es Hubert Leblanc, que es un piloto francés que hizo el primer vuelo en San Sebastián y se mató. O sea, fue el primer muerto que tuvo la aviación en España en marzo de 1910, ¿no? Pasa de diapositiva, por favor. Este es el avión que construyó esta gente, que construyeron los Amestoy, Mújica y Azcona. Y como en San Sebastián no había un sitio adecuado para volarlo,
se trasladaron con él a Vitoria. Vitoria lo volaron en Lacua, que sería el primer aeródromo que tuvo Vitoria, y ahí sí sabemos que realizó por lo menos un vuelo. Despegaba, no tenía ruedas, se llevaba patines como los de los Wright, despegaba sobre unos carriles de madera que le habían puesto. El primer intento llegaron a la conclusión de que no, que habían puesto pocos carriles y lo alargaron, y en el segundo intento aquello despegó, pero hizo lo clásico, despegar, encabritarse y ¡pum!, a caer. Porque la inexperiencia de los pilotos, hacía que quisiesen miedo y levantar la pérdida del efecto suelo los hacía caer. Entonces fue un vuelo, pues realmente esta es la discusión que tenemos. Realizó un vuelo de aproximadamente unos 30-40 metros y realizó un aterrizaje o una toma de tierra accidentada. Se parece mucho al caso Oliver Brunet. Y a otros. Y a otros. Pero fue un mes antes del Oliver Brunet. Lo consideramos como vuelo. Si este no lo consideramos como vuelo, también tendríamos que poner en duda el de Oliver Brunet como vuelo real. Y yo tendría que hacer como hizo Lavater Breuil cuando no me acuerdo su nombre, descubrió las pinturas de la cueva de Altamira, es decir, la confesión de un escéptico, ¿no? Marcelino Sautula. Y Marcelino Sautula, el mea culpa de un escéptico que publicó Lavater Breuil, porque yo he defendido siempre el carácter de vuelo, del vuelo de Paterna, del vuelo de Brunet, pero ahora ya empiezo a tener mis dudas. Siempre hay que ser muy crítico. Yo leo cosas, ¿no?, de aviones que luego no han hecho nada, pero en las crónicas del momento, el periódico, el amigo periodista, dice que fue volado y voló innumerables personas. Bueno, pasemos de diapositiva y pasamos. Esta es otra fotografía del avión de estos, de Abestoy, Mújica y Azcona. Pasemos. Y ya tenemos el caso del Brunet. Del Brunet, como ya hemos hablado muchas veces, vamos a acelerar simplemente con decir una cosa. Cuando el año pasado, en 1909, conmemorábamos el centenario del vuelo de Olivert, teníamos 5 fotografías. No había más, no se conocían más. Hoy tenemos muchas más. Alguna muy interesante que vamos a ver, como pasa, por favor, sigue pasando, como esta, que vemos el aparato en construcción en los talleres de Vilarosel, se puede ver con mucho detalle. Sigue, por favor. Esta, que es la exhibición del aparato en la exposición regional, dentro de la exposición, que como se ve tenía 2 hélices, unos timones romboidales, una deriva triangular, que no se parecía nada a como fuera después. Conclusión, los señores Olivert y Brunet metieron el avión en la exposición sin terminar, y lo fueron terminando después sobre la marcha. Muy parecido al Flyer. Exacto. Sigue, por favor. Bien, aquí lo tenemos ya sacándolo del barracón hangar que pusieron en Paterna. Sigue. Y aquí tenemos el avión tomado al asalto por una serie de gente. Vemos el tumulto que había y la descoordinación que había, lo tenemos clarísimo en esta fotografía, ¿no? Ahí vemos, pasa por favor, señalado con una flecha, tenemos a Olivert. Vemos que no está sentado en el puesto de pilotaje, sino al fondo. Público, y ahí delante hay un señor muy trajeado, que yo no sé, como no fuera el alcalde de Valencia, no sé quién pueda ser con traje de gala. Si pasamos la diapositiva, hay una con flecha que lo marca. Sí, no, está ahora la flecha roja. Es que no la veo yo bien. Está la flecha roja. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que lo veremos después, es este señor que hay en primer plano, con el brazo en jarras y apoyado en el avión, que es un señor del cual hablaremos ahora después, que es un escultor que se llama Ricardo Causaras. Causaras, hombre, conocido. Ricardo Causaras. Continuemos, por favor. Yo en este punto, y antes de que pasemos, quiero hacer llegaremos a Causaras ahora mismo. Hablo de Joan Olivert. Del mismo modo que hemos reconocido a Joan Olivert como el primer vuelo motorizado en España, están reconocidos los hermanos Wright, y así siguen. Sin embargo, antes de Wright había Richard Persing y algunos otros en Australia que habían volado. O sea, hay que tomar un hito, hemos tomado ese, como se ha tomado a los hermanos Wright. Precisamente yo estoy ahora preparando un trabajo sobre los precursores, o sea, digamos, las máquinas voladoras anteriores a Wright, anteriores a los Wright. Sigamos, vamos a pasar porque hay una foto muy interesante. Sigue, pasa más todavía, más fotos del tal, vemos, y esta foto es muy interesante. No, esta no, todavía no, pasa a la siguiente. En esta foto, que es una foto nueva totalmente, o sea, inédita hasta ahora, tenemos el biplano pilotado por Olivert, ya en plena carrera de despegue y con la rueda trasera en el aire.
O sea, lo cual está a punto ya no hay ninguna prueba evidente de que el avión llegase a volar, pero probablemente si el fotógrafo se hubiese esperado un segundo a hacer la foto, la tendríamos, sí, ¿no? Es una fotografía muy interesante que era totalmente, que nos ha llegado después de la conmemoración del centenario, ¿no? En que han empezado, pues yo tengo una foto tal, y han empezado a hablar de archivos privados, de archivos particulares, y esta foto es especialmente interesante por eso. Sigamos, por favor. Bien. Luego, aquí tenemos el avión de Brunet cuando se lo lleva a Brunet a Barcelona y lo exhibe en el Salón Reig, pero que no tiene mucho interés, y continuemos. Y este es Ricardo Causarás. Sí, señor. Ricardo Causarás, otro valenciano. Este era un conocido y famoso escultor, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, y autor vamos a ver, además especialización en la escultura de pequeño tamaño, en los marfiles y todas estas historias. Pero hizo una figura grande de Sorolla. De Sorolla, sí, desaparecida lamentablemente. Incluso unas manos de Sorolla que se conservan en el ayuntamiento. Sí. Bien, Ricardo Causarás era un señor que, en mi opinión, era un cachondo mental. Es el adjetivo que más le cuadra. Era un bromista. Era miembro de una sociedad que se creó en Valencia, que se llamaba la Antigor, que era un poco la contrapartida de los Ratpenat. Los Ratpenat era el cultivo de las glorias valencianas, pero en serio, y los otros se lo tomaban en broma, ¿no? Se lo tomaban en broma. Y fue muchas veces, lo vemos, que el ayuntamiento lo nombra jurado de los premios de ingenio y gracia de las fallas, de los bailes de máscaras, de todas estas historias, o sea que era un bromista de mucho cuidado. Bueno, pues este señor en un momento determinado se mete en la Comisión de Aeronáutica del Círculo de Bellas Artes, de la cual llegó a ser vicesecretario, pero a mí me da la impresión de que lo hacía en broma. Siempre me ha dado esa impresión. Estoy viendo venir. Siempre me ha dado esa impresión. Entonces el hombre, en un momento determinado, cuando se entera de que Oliver va a construir un avión y tal, dice, yo también. Yo voy a hacer otro. Yo también. Y el tío, ni corto ni perezoso, hace sus dibujos, hace una solicitud de patente y convoca una rueda de prensa. Con toda la seriedad. Con toda la seriedad del mundo. Y entonces presenta una maqueta a escala 1:10, según él, de lo que será su avión, y la presenta y los periodistas se quedan bocabadados, como se dice actualmente, ¿no? Se quedan boquiabiertos, se quedan asombrados, porque lo que presenta Ricardo Causarás es una simple milocha. Su nieto, José Luis Causarás, vamos a ver ahora, pasa de diapositiva. Estos son los planos que adjuntó a la solicitud de patente, y ahora veremos lo que su nieto, José Luis Causarás, ha hecho una reconstrucción infográfica de lo que sería el avión de Causarás, ¿no? Pasa de diapositiva, sería esto. Pues tiene buena parte de humor, ¿no? Sí, tiene buena parte de humor. Imaginaros eso, pero de 12 metros. Sí. Pues eso. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con su descendiente en que al menos lo que tiene es la innovación de lo que después sería el tipo de alas que tienen los aviones actuales. Esto jamás habría podido llegar a volar, ¿no? Jamás. Pasa de diapositiva, seguimos viendo las recreaciones infográficas de José Luis, ha hecho un trabajo muy interesante. Pero claro, es impensable, además dice, es que lo construyó en el estudio que tenía en el número 36 de la calle Baja, sí, de Valencia. Si dais un paseo por el Carmen, veréis que el 36 de la calle Baja, que sigue existiendo, lo conozco, es un edificio pequeñito, donde ahí no cabe para nada un trasto de 12 metros, por supuesto. Bien, continuemos. Aparte de Causarás, tenemos a Léonce Garnier en esa época. Léonce Garnier es un señor de nacionalidad francesa, pero residente en San Sebastián, desde que era pequeñito, donde su padre tenía un taller de reparación de automóviles, garaje, y además era concesionario, vendía automóviles, ¿no? Ya establecido en San Sebastián desde mucho tiempo. Entonces este hombre también se dedica se construye un avión en 1910, como vemos, a mí me recuerda mucho a un Blériot, me recuerda muchísimo a un Blériot, lo prueba en San Sebastián, no consiguió volarlo, lo prueba en Vitoria, no consiguió volarlo, y al final lo prueba en Pamplona, donde sí que conseguirá volarlo, pero en el primer vuelo que realiza, pasa de diapositiva, también como solía ocurrir al tomar tierra, hay mala toma. Pues hay mala toma. Es lo que ocurría casi siempre. De todos modos sabemos que aquello vuela, lo que falta es que el piloto aprenda a aterrizar. Es otra cuestión. Continuemos.
Y este es Pablo Grau, otro valenciano. Pablo Grau, que construye este extraño aparato. Es un avión muy curioso. A mí me recuerda mucho al Farman 3, pero un Farman 3 Light. Es decir, si este avión hubiese tenido más envergadura y más superficie alar, probablemente hubiera volado bien. Así se limitó a dar algunos pequeños saltos en la playa de la Malvarrosa y nada más. O sea, en el verano de 1910 y no tuvo nada más. Continúa, por favor. Y este es el segundo avión que diseñó Gaspar Brunet después del de Olivert, que es un doble biplano, una fórmula bastante extraña, que hizo intentar volar a un italiano, Ravelli, que participaba en carreras de motos, y no consiguió que volase. Lo cito porque en muchas fuentes, en muchos libros aparece, dice, lo intentó volar en Moncada, Valencia, pero no es en Moncada, Valencia, es en Moncada, Barcelona. Al lado de Barcelona, arriba de Santa Coloma de Gramenet, está Moncada, que está Moncada y Reixac, que son dos pueblos que han fusionado, y es el Moncada de Barcelona, no es el Moncada de Valencia. Continuemos. Que es el mismo, el doble biplano continúa, por favor. Y este es otro que hace Paco Verdaguer en Barcelona, que es un extraño aparato que no nos consta que llegase a terminar ni por supuesto que volase, no nos consta. Sabemos que pidió al Ayuntamiento de Barcelona que le cediesen una nave para poderlo montar en el verano de 1910, pero no nos consta que llegase a terminarlo. La única foto que conozco yo es esta, y eso tiene una pinta malísima, desde luego. Continuemos. Los hermanos Salamanca en Madrid también construirán su aparato, que es un aparato, ahí los tenemos a ellos, el del sombrero es uno de los hermanos Salamanca, el Carlos de Salamanca. Hoy en día son descendientes del famoso marqués de Salamanca que crea el barrio de Salamanca. Muy aficionados a los deportes de motor, al automovilismo. Incluso hoy en día Carlos de Salamanca es una firma madrileña de distribución de venta de coches, pues que, bueno, con decir que es el concesionario oficial de Rolls, Daimler, Jaguar, etcétera, pues creo que es suficiente. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces construyen un avión, sigue, muy bonito, con unas alas curvadas muy extrañas, muy sugerentes. No me consta que llegase a volar, sí que llegó a ser terminado. Diedro luego se ha pegado. Sí. Pero para aquella época era muy novedoso esto. Sí, claro. Bueno, esa es la máquina, ¿no? Ya digo, no consta que llegara a volar, pero sí que se la terminaron. Pasa de diapositiva, por favor. Y aquí tenemos a otro personaje ignorado, que es Alfredo Marquerie. Alfredo Marquerie es un teniente de artillería, creo, que es ayudante del general Berenguer en África, ¿no? Nos dicen algunas fuentes que en 1911 construyó un hidroavión en Melilla. No he encontrado absolutamente ninguna referencia, y el hombre cuando ya era comandante, es uno de los que murieron en Montearruit, en la famosa retirada del desastre de Anual. Entonces murió en Montearruit. Pero en 1911, por lo visto, jugó en Melilla a construir algo, pero no tenemos más información. Continúa. Sigamos. Y este es muy amigo mío. Este es Gregorio Campaña. Gregorio Campaña, de Huesca, aragonés, y que además ejercía más cabezón que qué sé yo. Este es un hombre propietario agrícola, además su familia tenía muchas propiedades, y le da por el deporte, es un gran deportista. Ciclista primero, pues, además es uno de los primeros ganadores de la Vuelta Ciclista a Aragón y de cosas por el estilo, ¿no? Y vamos, un ciclista reconocido. Luego se pasa al motociclismo, por supuesto, y cuando se entera de que los aviones, de que en Francia hay aviones que vuelan, dice: yo el primero. Se va a Francia, obtiene su título de piloto. De bicicleta a motocicleta y a volar. Obtiene en Francia su título de piloto, hasta el extremo de que de los españoles, pilotos civiles, no pilotos militares, es el título número 3. O sea, el número 1 es Benito Loigorri, el número 2 el Infante de Orleans y el número 3 Gregorio Campaña, o sea que es un pionero. Este hombre, en cuanto saca su título de piloto, se construye un avión. Se construye un avión que ahora veremos, pasa de diapositiva, que es una copia del Blériot también. Es una copia del Blériot con algunas pequeñas modificaciones, sobre todo en el tren de aterrizaje y tal, pero copia del Blériot, con menos envergadura, no sé por qué. Decían que con las alas más cortas corrían más, pues vale.
y también se la pegaban más. Este hombre con este avión intentó, o sea, se inscribió en el famoso raid que ahora conmemoraremos el centenario el año que viene, el Valencia-Alicante-Valencia, sí. Y tuvo la habilidad, y además hay una película, tenemos una película, de despegar y caerse al agua. Despegar y caerse al agua. Ahora veremos una foto, sí. Pasa de diapositiva. Está con el agua al pecho. Ahí está despegando de la Malvarrosa, despegando de la playa de la Malvarrosa, y sigue el siguiente, y aquí ya vemos que lo están sacando del agua. Como se había comprometido a volar en las fiestas de Huesca, que eran en agosto de ese mismo año, se había quedado sin avión. Y entonces pasa la diapositiva, y entonces entramos en contacto con Arturo Salvador. ¿Quién es Arturo Salvador? Arturo Salvador es otro valenciano. Arturo Salvador es el mecánico electricista de la cárcel Modelo. Y en los propios talleres de la cárcel, y me imagino que con ayuda de la mano de obra interna, barata, pues había construido un monoplano que es también una copia del Blériot, lo mismo que era el de Leos Garnier y lo mismo que era el de Campaña, una copia del Blériot, sí, mejorado. En Estados Unidos ahora veremos, el Blériot, cambia de diapositiva, por favor, porque veremos que tiene el tren de aterrizaje de más amplia vía para ser más seguro, etcétera. Simplemente no tenía motor porque no tenía dinero para comprar un motor, ¿no? Era lo más caro que había entonces. Y entonces Gregorio Campaña, que necesita un avión, le propone: me vendes tu avión, y yo le monto el motor del que se me ha caído al agua y con ese me voy a Huesca y vuelo. Y efectivamente eso es lo que hace. Arturo Salvador le vende el avión a Gregorio Campaña, y Gregorio Campaña vuela en Huesca el 11, creo que es, de agosto, en las fiestas de San Lorenzo de Huesca, con el avión de Arturo Salvador. Bien, sigamos, por favor. ¿Ves? Este es el monoplano de Salvador. ¿Veis cómo tiene el tren de aterrizaje mucho más separado que el Blériot, y tiene alguna otra pequeña diferencia? Pero también con la manía que tenían de acortar las alas. Si pensaban en acrobacia, bien, pero si no... Acortar las alas. No sé por qué, pero tenía la manía esa. Pasa de diapositiva. Y este es Jorge Mora. Jorge Mora es un alicantino, un abogado alicantino, que también se contagia del aerotrastorno, y en un momento determinado monta una rueda de prensa y presenta una maqueta del avión que dice que va a construir. También a mí me recuerda mucho a los Blériot, sí. Me lo recuerda. Sí. No nos consta que llegase a construirlo, pero por lo menos había una buena intención al respecto, ¿no? Y pasamos ya al siguiente, que es el último avión del que vamos a hablar hoy, por si no el tiempo se nos echa encima, que es el Vilanova Cedo. Pero para ello hay que hablar de García Cames. García Cames es este señor calvo que tenemos ahí en la foto. García Cames es un joven treintañero, uruguayo, residente en París, como tantos otros, hijo de buena familia de posibles uruguaya, que mandan a sus hijos a Europa a que se eduquen, ¿no? A que se eduquen y adquieran un barniz. Entonces aquí el hombre se aerotrastorna en Francia y asiste a la escuela de pilotaje de Blériot, donde es alumno de Julien Mamet. Nada más matricularse, ya me compro un avión. Y se compra un Blériot, ese que tenemos ahí en la foto, el cual decora en el timón con la bandera uruguaya, muy orgullosamente. Y cuando Julien Mamet es contratado para realizar su famosa gira por la península ibérica, volará en febrero de 1910 en Barcelona, en marzo en Madrid, en abril en Lisboa, en mayo en Valencia y en junio en Palma de Mallorca. Pues como Julien Mamet solo tiene un avión para llevarse uno de reserva, convence a García Cames de que le acompañe y haga con él la gira, ¿no? Y tiene el avión de García Cames como reserva. Resultado, cuando llegan a Valencia, en mayo de 1910, se avería el avión de Mamet, utiliza el de García Cames, se le avería también, vuelve a utilizar el otro, y cuando ya se va a Mallorca, Mamet a Mallorca con su avión ya reparado, y se deja en Valencia tirado a García Cames y a su avión pendiente de reparación. La reparación la van a hacer en los talleres de los Vilanova, en el Grao, que tenían sección de carpintería, de tornos, de tal, era una empresa importante, y García Cames se queda esperándolo. Con el avión reparado, pasa de diapositiva, por favor. Vemos, esta foto está tomada en junio en la playa de la Malvarrosa, es García Cames volando su avión ya reparado, y García Cames incluso pretende, y lo dice a la prensa, que va a crear en Valencia una escuela de pilotaje y tal y cual, pero se deja el avión para mejorar una serie de cuestiones en los talleres de lo Vilanova,
y en ese momento el gobierno uruguayo lo nombra cónsul general de Uruguay en Torino, Italia. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de ese momento deja de interesarle la aviación, se marcha y deja el avión abandonado en el taller de los Vilanova. Y dale, os lo quedáis que yo me voy a Italia, que no quiero saber nada ya más de esto. Avión que los dos hemos visto colgado, del techo de aquellos talleres. Ahora verás de dónde, pasa la diapositiva, de ahí, de esa nave, sí. de esa nave. La recuerdo perfectamente. Colgado del techo de esa nave. Estaba colgado de las vigas transversales de arriba. Con el avión ya en poder de los Vilanova, el pequeño de los hermanos Vilanova, Juan, era otro aerotrastornado, y dice, no, pues esto hay que repararlo y volar y tal. Pasa de diapositiva y lo realizan con ayuda de Luis Acedo. Aquí tenemos en esta foto a Luis Acedo a la izquierda, con mono y gorra. En el centro, arriba, tenemos a Juan Vilanova, que es el jovencito, y el de la derecha, francamente, no sé quién es. Esta foto está tomada en la plaza, en la gran pista de la exposición regional, que ahora es nacional ya, en la primavera de 1911, con el avión terminado. Sigamos. Como vemos, lo ha hecho utilizando los elementos del Blériot. El Blériot, como sabes, tiene un sistema constructivo muy curioso, que es que no tiene ni una encoladura. ¿Qué ocurre? Que cuando se rompe una pieza es muy fácil sustituirla. Entonces, lo que hace Luis Acedo recomienda es decir, bueno, en lugar de a la viga del fuselaje mantenerla con una sección cuadrangular como en el Blériot, si la hacemos triangular, nos ahorramos peso, la hacemos más ligera y es más resistente al mismo tiempo, estructuralmente más resistente. Este es uno de los cambios que hacen. También modifican la planta de las alas, que en lugar de tener los extremos redondeados, los hacen rectangulares, y además con un perfil diferente, o sea, son alas nuevas. Lo trabajan bastante, hasta el extremo de que se puede decir que, aunque está hecho con elementos del Blériot de García Cames, es un avión totalmente nuevo. Diferente. Es un avión totalmente nuevo. Esta foto también está tomada en la exposición. Continúa, por favor. Y esta está tomada también en la exposición. Aquí también están los hermanos Vilanova, está Luis Acedo, y ahí con uniforme militar a la derecha hay un señor que no estoy seguro de quién es, pero que a mí me recuerda mucho y puede que fuera Ortiz Echagüe. Bien, sigamos. Con este avión, que aquí lo tenemos también con Juan Vilanova, se realizarán un par de vuelos en la playa de la Malvarrosa, el primero sin problemas, y en el segundo se mete en la zona que no estaba compactada la arena, con la arena blanda y capota. Juanito Vilanova sale con una herida en la frente muy aparatosa, aunque no tiene nada de particular, hubo que ponerle algún punto de sutura, pero la familia Vilanova le dice al chiquet, tú no voles més y te quedes en casa, ¿no? Eso ha sido frecuente en la historia de la aviación. Entonces cogen el avión, lo cuelgan del techo de la nave otra vez, por favor, vuelve otra vez a la nave, y ahí estará hasta el año 1964, en que un anticuario de Tarragona, un tal Agapito Sellés, me parece que es, Agapito seguro, lo de Sellés no me acuerdo muy bien, creo que sí que era Sellés, pues convence a los hermanos Vilanova y se lo venden por 15.000 pesetas. 15.000 pesetas de 1964. No es que colgado allí en el techo no parecía valer más. Claro, no parecía valer más. Pero lo curioso es que lo compra el Agapito este y 2 años después se lo vende al Ejército del Aire para el museo por 250.000 pesetas. Es uno de los negocios más redondos que se han hecho en la historia de la aviación. Sigamos. Pero gracias a eso está el avión allí. Lo tenemos perfectamente restaurado y conservado en el Museo del Aire, lo podemos ver en el Museo del Aire de Madrid. El Vilanova Acedo, que es el primer avión serio construido en España por españoles, con un diseño razonado y pensado y no dedicándose solo a imitar otras cosas. Podíamos seguir durante mucho tiempo hablando de más máquinas. Yo la conferencia mía de Madrid la terminé aquí. La de Valencia la alargué porque, como eran amigos, aguantaban lo que se les echase, y hablamos de más diseños de Heraclio Alfaro, de los diseños de Eduardo Barrón, etcétera, etcétera, pero de alguna manera llegamos a una conclusión, y la conclusión con la que yo, ya porque ya se nos está acabando el tiempo, supongo, ¿no? Nos lo dirá Control. ¿Cómo andamos? Nos queda un poquito de tiempo. Bien. La conclusión a la que llego yo es la siguiente. Vete pasando diapositivas y rapidito, de todos modos, por favor. Es que, primero, que como ocurría en el resto del mundo, lo que se hace es imitar lo que hacen otros. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Blériot ha hecho un avión que funciona bien? Pues vamos a hacerlo igual. Que resulta que decimos, es que
tiene las ruedas demasiado juntas y para tirar, bueno, pues las ensanchamos un poquito, se va funcionando sobre esa base. Por eso hay un aire de familia, entonces encontramos aviones que se parecen, toda la fórmula biplana, que se parecen a los Farman, y toda la fórmula monoplana, que se parecen a los Blériot. Y o se parece a uno o se parece al otro. Cuando vemos, este es un intento de un capitán de la Guardia Civil que inventa un aerostable, el aerostable de Daniel Montero, que según él, eso pues cuando el avión entraba en pérdida, aquello corregía automáticamente, todas estas historias, no llegó a volar. Sigue. Pero desarrolló teoría. Este es otro de los aviones del trío de la Bencina, de los Cierva, de Juan de la Cierva, Barcala y Díaz. Sigue adelante, por favor, porque quiero llegar al final. Vete deprisita, que quiero llegar al final. Este es de Heraclio Alfaro, este es de Luis Acedo. Sigamos. Este no leo de quién es. Este es de Salvador Edilla, que es Juan Pombo, otro diseñador, Eduardo Barrón, que ya estamos en los años de la Primera Guerra Mundial y lo que se dedican es a copiar los aviones que les llegan noticias de que funcionan de los países beligerantes, sobre todo este es el Edilla Monocoque II, un avión precioso con el que se mató Edilla y con el que realizó el primer enlace aéreo Península Baleares en 1916. Este es un avión extraño, este es una copia, un diseño de Barrón que es una copia del Spad 7, una copia pero descarada del Spad 7. Sigamos. Este es un triplano también de Barrón, copia del de Sopwith. Sigamos. Esto no sé lo que es. Este es el de el de José de Perojo, un diseñador que diseñó este avión y era un muchacho que estaba enfermo, madrileño. Diseñó este avión, se lo probó Salvador Edilla, volaba muy bien, pero Perojo murió enseguida y podría haber sido tal vez un diseñador. Sí, un figura. Y este es un avión importante de Heraclio Alfaro, el Alfaro 4. Y luego sigamos porque ya esto tiene poco interés. Sigue. Y ya aquí paramos, pero quiero hablar de otras cosas. Continúa, por favor. De unas extrañas máquinas imposibles. Quiero hablar de dos. En primer lugar, una máquina de un catalán, de Cristòfor Joandó, que era genial. Era un banquero que después de ser banquero pues se dedicó a hacer... A mí me recuerda a la máquina de Robur el Conquistador que relata, que explica Julio Verne. Le llamaba el multíptero o flugilarilo, que era algo divertido. Bien, lingüísticamente también tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo. Y decía que aquello iba a volar perfectamente. Pasa de diapositiva, porque construyó una maqueta a escala 1:10, y ahí está metido él con su hijo. Pasa. Porque pretendía que tenía unos equipos de paletas y aquello rodaba y al mismo tiempo cambiaba de paso y decía que con eso... Iba a volar, aquello ni lo terminó de construir ni voló nunca. Pero muy curioso porque hizo una emisión de acciones que vendía 100 pesetas y que las anunciaba diciendo, usted va a perder las 100 pesetas, pero ¿y la satisfacción que le va a quedar a usted de haber participado en el progreso de la ciencia? Era genial, tío. Continúa. Luego tenemos otro personaje muy curioso, que es Juan Peñataró. Este era un dentista de Monóvar, pariente, parece ser, y amigo de Azorín. E incluso en la foto que saqué ahí está con Azorín y con su peña de amigos, que en los años 20, en el año 21, 23, inventa una bicicleta voladora, que patenta, y está eso. Ahora veremos otra foto en la diapositiva siguiente, la construye, y no solo la construye, sino que crea una escuela de pilotos de bicicleta voladora. Sí, yo tengo un pequeño film en el que se le ve cómo corre con la bicicleta y cae. Es algo curiosísimo, no llegó a volar jamás. Su nieta, que vive aquí en Valencia, me dijo en una ocasión en que me entrevisté con ella que la familia continúa conservando la bicicleta voladora, el trasto. Era divertidísimo, era una máquina genial. Y luego la tercera que vamos a ver es este hombre, que este es más divertido todavía, que este es Pere de Songall. Pere de Songall, que está ahí sentado, fotografiado con su madre y su hermana, es un payés mallorquín, de Llucmajor. Entonces el hombre se apasiona también por el tema y en 1920 diseña un autogiro. Diseña un autogiro e incluso, ahí tenemos los planos, solicita la patente. Pero tiene la idea del autogiro. Sí, solicita la patente. Y lo presenta... posiblemente la tomará de Leonardo. Espérate, sí, posiblemente, o de quien fuera. Pero lo curioso es que el hombre
elabora una memoria ofreciendo la construcción, ofreciendo su invento, antes de patentarlo, ofreciendo su invento al ministro de Fomento, porque eso, pues, para el progreso de la ciencia y de España y toda la historia, que el ministro de Fomento era el padre de Juan de la Cierva, sí. Don Juan de la Cierva, Juan de la Piedra Peñafiel, que era ministro, ¿no? Y entonces el Ministerio de Fomento ya solo sirve para nada y tal. Y luego cuando 2 años después Juanito de la Cierva saca el autogiro, hombre se agarra más cabreado que una mona y dice, me han plagiado. Con razón. Me han plagiado. Con razón. Bueno, no sé si con razón o no. Pero yo supongo que se dirigió el ministro para conseguir la protección necesaria para desarrollar. El caso es que él construye el aparato, ahora lo veremos, pasa de diapositiva, que es el bicho ese, y lo construye con tubo de fontanero, con tubo de hierro de fontanero. Eso yo lo he visto. Yo lo he visto porque se conservan restos. A pesar de los pesares, me refiero sí, además al peso. Se vende una finca y se va a Francia a comprar un motor, o sea, con un par. Sí. El tío lo construye, aquello, el tío lo vuela, pero no montándose encima. Se ha atado con una cuerda, pone en marcha y claro, aquello se levantaba. Y dice, pues aquello vuela. Y el tío, muy fenicio, como buen mallorquín, hace un cercado, mete el trasto dentro y pone entrada una peseta. Entonces una peseta para ver como aquello daba saltos, hacía mucho ruido y mucho polvo y tal, y la gente, todos los payeses se quedaban asombrados. Subía. El trasto se conservan restos en el ayuntamiento de Llucmajor. Yo los he tenido en mis manos, y era eso, tubo de fontanero, tubo así de gordo, claro. Eso no pesaba una barbaridad. Y luego pasa de diapositiva, por favor. Muchos años después, los alumnos del Instituto de Formación Profesional de Llucmajor construyeron una réplica, no de que volase, pero para que se viese bien. Tiene cosas interesantes, como es, por ejemplo, el doble rotor contrarrotatorio, etcétera, cosas que este tío tenía idea. Ahí lo tenemos, Y se conserva la réplica esa, y restos del original se conservan en el Ayuntamiento de Llucmajor. El motor es el original, es un Anzani tricilíndrico de 40 caballos, es una verdadera monería, pero también es una máquina imposible, es otra de esas máquinas extrañas, que yo estoy seguro además que cuando la gente vea este programa vamos a tener llamadas y decir, oiga, yo tengo información de tal otra cosa, tal. Pues estamos abiertos a recogerla porque recopilada... Pues cuando la recojas me la pasas, por favor. Es cuando la información queda, no dispersa, que se pierde, sino recopilada, crea un corpus y sirve. Muy bien, don Julián, yo ya había advertido a nuestros espectadores que dejarle a usted hablar de aviación pues es un chorro de información. Y no hemos llegado, amigos, al final de todo lo que tenía que contarnos. Yo te emplazo para que en un tiempo próximo continuemos con el tema, porque todo esto es la madre del cordero. De aquí es de donde sale lo que hoy es la aviación. Pues sí. Entonces, en breve, yo te volveré a traer para acá y seguiremos hablando de eso que nos gusta, que nos apasiona y que a todo el mundo gusta. Yo no he visto a nadie que no le guste ver volar un avión, aunque sea. Y a ustedes, amigos, pues gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que todo lo dicho suscite en mucha gente pues la curiosidad. Tienen medios de encontrar información en cualquier parte. En todo caso, Caminos en el Aire seguirá aquí la próxima semana con más temas de aviación. Muchas gracias.